Queridos amigos, amigas, amigues, bienvenidos a este apasionante programa que empezó, de hecho, antes de que se encendieran las cámaras y estoy seguro que acabará después. La conversación sobre reggaetón. Ese es el tema de nuestro episodio de hoy y por eso tenemos con nosotros a la DJ Almendra Hernández, que es DJ de reggaetón, pero al mismo tiempo ella es comunicadora en la Web3, tiene espacios muy interesantes de los que hablaremos después. En la esquina opuesta tenemos a Susana Reyes, que es programadora de Reactor, locutora también de Reactor, y es un honor estar con ustedes. Yo me siento muy intimidado de estar en una posición central entre las dos, ¿no? Apoyando a Almendra. Está Blanca Salces, experimentadísima, coach en esos encuentros. Y en la esquina opuesta a la rapera Susana. Reggaetonera. Reggaetonera hoy, ¿no? Susana Molina Medina, famosísima oveja negra de Ciudad Juárez. Muy bienvenidas. Es un encuentro rapidísimo. Van a ser 3 rounds nada más. Cada round arranca con una pregunta. No gana quien dé la respuesta correcta, sino quien dé la respuesta más interesante. ¿Si están listas? Estamos listas. Estamos listas. Sí, ¿qué se siente dejar la tornamesa para saltar al ring? Está bueno, es la primera vez que hago algo así, entonces estoy muy emocionada. Y además frente a amigas de larga data, ¿no? De larga data. Que salieron de la cabina, de los micrófonos, para ponerse los guantes rosas. Así es, pues vamos a hablar aparte de un tema que está muy en boga, ¿no? Y en el cual las mujeres también tienen últimamente mucho protagonismo, entonces va a estar bueno. Tienen la palabra. Entonces, suena la campana. Vamos al primer round. Una pregunta muy difícil de responder para ustedes. ¿Dónde surgió el reggaetón? Ya tenemos que responder. En Jamaica, Panamá, Costa Rica. Jamaicón. Desde ahí se andan peleando, ¿no? Entre Puerto Rico y Panamá, pero en teoría pues le pertenece al Caribe porque comenzó pues ese movimiento migratorio, pero la que Wikipedia dice Panamá, ¿no? Le da el dembow. Almendra, te veo pensativa. En el canal. En realidad, el reggaetón, como bien dice Susana, es un movimiento migratorio que empezó en África. O sea, fueron esos sonidos de bajo los que los africanos trajeron a América y llegaron a Panamá. Justamente con el general fue como el precursor del reggaetón, pero en Puerto Rico fue que se hizo mainstream o que se hizo grande, pero es un sonido que viene de los esclavos africanos. Y en México, ¿cómo se ha abierto paso el reggaetón en México? Pues con el reggaetón de los 2000, ¿no? Al menos personalmente, y creo que toda esta generación que decimos... Jackie Joe. Claro, La Gasolina, yo creo que fue de los primeros... las primeras canciones de reggaetón que aunque éramos muy niños, pues llegó a nuestras vidas. Y era como una primera oleada, tal vez, Sí. ¿no? Después como que se desapareció unos pocos años y ahora está de regreso. Pero pues, ¿qué fue el Romantic Style? Creo que esta Ivy Queen. Exacto. La cuestión de hablar del amor en el reggaetón tiene que ver con como el café descafeinado, ¿no? Bajarle como estas ganas de impregnar en este género la libertad del cuerpo y los deseos del cuerpo. Cuando, no sé si se acuerden, pero en México algo que sí marcó muchísimo al reggaetón fue cuando hubo esta cacería en Insurgentes, en la glorieta con los reggaetoneros. ¿Tienes razón? Ese momento en México fue súper importante porque al ser un género de esclavos y de las minorías de la clase baja, al igual que el punk en su momento, el reggaetón se clasificó como lo peor, o sea, como un género y como un estilo que escuchan los delincuentes. Entonces, en 2008 fue cuando sucedió esta como cacería a los reggaetoneros que estaban en Insurgentes, y fue que no solo en México, sino en diferentes lugares de Latinoamérica, incluso se prohibió el reggaetón como género por gobiernos
por asociarse con una clase de delincuentes, ¿no? Ay, por eso las señoras de clase alta dijeron, Qué mal gusto. Qué mal gusto. ¿Ustedes podrían decir que hay un componente de rebeldía en el reggaetón? Totalmente. Total. Absolutamente. Sí, pues es que es como el rechazo que en algún momento tuvo el género y toda la subcultura, si así le podemos llamar, como dice Almendra, pues era porque pues significaba, ¿no? Todo un grupo y una clase social que era mal vista, era incluso estéticamente pues como de mal gusto, ¿no? Ivy Queen en entrevistas dice que pues en su tiempo, cuando ella comenzó y se dejaba estas uñas largas, pues la prensa le decía que era como Freddy Krueger, ¿no? Y era como, y mira ahora todas y todos con diamantes por todas partes ahora. Entonces, desde mi perspectiva, creo que nos guste o no nos guste la música, como movimiento sociocultural, definitivamente fue una resistencia que ha ganado espacio y bueno, ahora es uno de los géneros pues con más protagonismo y reflector en el mundo de la música, pero pues esa resistencia a lo mejor no estaba diciendo precisamente, ¿no? Como mejores derechos humanos o más espacios para cierto grupo social. Era tal vez como una libertad o una liberación sexual y tiene por ahí sus diferentes luchas con diferentes vertientes en el género. Pero yo creo que por ser resistencia y por haber sido negado en algún momento o rechazado, totalmente tiene este aire de rebeldía. Pues en esa hermandad de rebeldía y liberación, este round queda en empate. Y un empate de muchísima fuerza. Y ambas dieron la respuesta a la pregunta, aunque de manera más contundente, pues Almendra, porque sí se considera, al menos en el guión, que es Puerto Rico. Puerto Rico, donde llegó, aquí bien entra Panamá con fuerza, donde llegó Puerto Rico. El reggae en español, que se popularizó mucho en Panamá primero, ¿no? En esas migraciones que las que ustedes hablan, llegó a las discotecas de Puerto Rico y ahí se mezcló con el hip hop, con el dancehall, con otros géneros y tuvo un éxito enorme por ese contenido explícito que hay en sus letras, en sus canciones y su manera de bailar. Entonces, así termina este primer round. No se vayan, tenemos todavía 2 rounds donde podemos profundizar mucho en el reggaetón. Los esperamos. Segundo round de este episodio dedicado al reggaetón. ¿Cuándo se usó por primera vez la palabra reggaetón? ¿Quién la usó? Wow, esa es una En mi casa cuando se nos cayó y dijimos, ¡ay, reggaetón! Ya ganó. Creo que nadie vamos a responder algo mejor que eso. ¿Del reggae? Yo solo puedo ¿Y decir el que dembow? viene del reggae, ¿no? Pero yo no le hallo el reggae al reggaetón. Es que sí, como bien decía Conrado, sí comenzó como un sonido más fuerte del reggae, pero se le agregó el bajo, ¿no? Como, El dembow. Como más... Como rock y heavy metal es reggae y Exacto. reggaetón. Sí, como más ponchado, como ese El bajo. tumbao. Pero... Y sobre todo los temas, porque pues sí, el reggae sí es como muy mellow y amable, ¿no? El reggaetón sí es más... Pero exactamente cuándo se usó la palabra reggaetón, esa es una muy buena pregunta. Perdón, Susana. Creo que tiene que ver en el momento en cuando la música es primero que el nombre, ¿no? Y entonces quizás como una onda de... ¿Cómo le llamamos? Pues es Ay, como digo, pues reggae, es pero está reggae, como ¿no? Sí, pero es tumbado, como ¿no? reggae. Cuando lo tratas de Y entonces, explicar. ¿cómo suena? Pues fuerte, entonces ton, ¿no? Entonces es un reggaetón. Como cuando dices bajo. cumbión. Por el bajo. Un cumbión es una cumbia con un bajo alto, entonces el reggaetón es un reggae con un bajote tumbado. Yo no sé si en tiempos del general, cuando se usó la palabra reggaetón, porque sí él es el precursor del reggaetón. Yo diría que en Ya. tiempos del general. Del general. Yo diría. Ok. Pero Una digamos libra que de cadera no es cadera. lo que ya en la discusión sobre la palabra reggaetón, ya está ahí inscrito toda la combinación.
Todo está hecho de esta fabulosa mezcla. ¿Ustedes dirían que actualmente se está mezclando el reggaetón? Que se está mezclando, ¿en qué sentido? O sea, que está dando lugar a nuevos géneros, que está buscando fusionarse con otras. Sí, Sí, claro, sin sí, duda. La también. música es... Inevitable, ¿no? ¿Qué está pasando allá ahora? Pues yo creo que como dice Susana, ¿no? En un principio seguramente fue una mezcla orgánica en la que, bueno, ya devino en un concepto como reggaetón. Y yo pienso, desde que lo que he escuchado en los últimos años, que la evolución, además de que sí va con otros géneros musicales, también va en una evolución lírica, ¿no? Se le criticó mucho al reggaetón por ser misógino y machista, y habrá todavía ahí sus contendientes, ¿no? Que siguen escribiendo y hablando de lo mismo, pero algo que me emociona mucho del género es que, y eso que no lo escucho mucho personalmente, pero me encanta ver cómo ha evolucionado, ¿no? Por ejemplo, pues... todo el discurso feminista, ¿no? Cómo se ha ido integrando a un género que, imagínate, estaba tachado por todo lo contrario, como de objetivizar a la mujer. Y creo que todavía quienes tengan algún tipo de prejuicio con el género musical, que en realidad la música nunca tiene la culpa, pues ahorita pueden encontrar muchas exponentes que están dando voz, espacio, altavoz, ¿no? de toda la comunidad LGBT, de luchas feministas y de simplemente pues decir cosas muy distintas a las que se decían en un inicio. Y bueno, pues el último disco de Bad Bunny trae hasta merengue, entonces Y creo que desmontar musicalmente tabúes, no tiene prejuicios. Si el mismo reggaetón no tiene prejuicios, se va a terminar mezclando con mil y un cosas. Sí, pero creo que justo ese es un gran punto. O sea, cómo se ha mezclado el reggaetón. Escuchen Un verano sin ti. O sea, creo que ese es como la prueba de merengue, incluso sonidos hasta como Dianburg, africanos, electrónica, el rap y trap. Dancehall. Incluso pues Natanael Cano también, corrido tumbado. Ay, O hay sea, un todo fenómeno. eso creo que es influencia y está influenciado en gran medida por el reggaetón, no solo como sonido, sino como todo. O sea, estética, tienes la forma de vestirte, tienes la forma de hablar, tienes la forma de comportarte, como esta mezcla de raperos con latinoamericanos, ¿no? Entonces es como calle, como gueto. Creo que el reggaetón no solo está mezclado de manera sonora, sino ya a nivel cultural en muchos géneros y muchas corrientes. Y es como un empoderamiento de los marginados, ¿no? Como también por eso el rechazo al clasismo. Pues por ahí se dice que se está blanqueando el reggaetón, porque inicialmente pues no era tan bonito ni Eso tan bailable, hacen los ¿verdad? blancos. Y ahorita más bien ya son los Apropiación cultural. americanos los que quieren colaborar con los latinoamericanos, bueno, los norteamericanos, pero sí, ahí voy. Todos somos de América. Bueno, los norteamericanos queriendo colaborar con latinoamericanos y ahorita ya todo está pues más aceptado socialmente, ¿no? El norte voltea al sur. Eso Y tiende se a ser el fascina- blanco, ¿eh? Y se Agarra y fascina por Beastie el dembow. Boys y agarra y se pinta de... Y hablando Se del reggae blanquea. fuera de México, me ha dado mucha curiosidad el signo político del reggae en las Antillas en particular, que es como la voz de rebeldía política de los barrios negros, de los suburbios de las ciudades de las Antillas, de Puerto Rico, de Haití, de Cuba mismo, ¿no? ¿Hay algo de esto que podemos comentar? Del reggae como rebeldía política en las Antillas. Creo que, y sobre todo en Cuba, en Puerto Rico, al haber esta diferencia tan grande y una injusticia tan fuerte, ¿no? hacia ciertas clases políticas, pues sí, la música como el rap en Estados Unidos es como hablaban de su situación, como desahogo, como contar lo que me está pasando y poder sacarlo de alguna manera. Y sí, por supuesto que el reggae comenzó hablando en las letras de estas situaciones marginales, de estas vivencias de clase, e incluso se permanece, o sea, en las favelas de Brasil, el funk, esta música que es súper dura, sigue hablando como de estas situaciones difíciles, más que un movimiento
sexualización hacia la mujer, el reggae fue como contar esas vivencias de esclavos de alguna manera. Almendra, ¿estarás de acuerdo en que todo este trazo que nos hizo Susana Reyes del reggaetón, del género como rebeldía, pues se merece el segundo round? Se lo lleva, pues es la ganadora del segundo round, con lo que tenemos un primer empate y un round de Susana Reyes. Y para volver a la pregunta inicial, resulta que sí hay una fecha para el uso de la palabra reggaetón, y es 1994 en Puerto Rico. Resulta que el DJ playero que hacía unos mixtapes donde mezclaba hip hop, reggae, dancehall, incluye una pieza de Daddy Yankee donde pronuncia por primera vez la palabra reggaetón. Con esto cerramos el segundo round. Vamos al tercer round en unos instantes. No se lo pierdan. Esto está muy apasionante. Tercer round. ¿Cuál es la pieza de reggaetón más exitosa en la historia del género? La gasolina. Dame más. Yo apostaría Sí, por eso es la también. gasolina, porque justo Daddy Yankee, como bien nos decía Conrado al principio, mencionó esta palabra, y la gasolina fue la canción que en su momento se conoció en todos lados. Y Hasta la Casa Blanca. ¿no? hasta la Casa Blanca, claro. Sí, y sin duda él fue, y con esa canción, el que llevó al género a lo mainstream. O sea, si era un género underground, si era un género pues de barrios bajos, esa canción fue la que lo hizo un hit. La gasolina, refinados del petróleo. Almendra, ¿y tú dirías que en México es igual? El Que reggaetón. el éxito, la canción más exitosa en México de reggaetón sería Gasolina también. Definitivamente. Yo, Sí. yo- es que yo por ahí sí Don creo. Omar, Y sobre todo por la influencia de Estados Unidos, porque, bueno, al final, pues Puerto Rico es un país gringo, ¿no? O sea, colonizado, que tiene ahí. Y es curioso que sí, esa canción brincó hacia lo mainstream, hacia Miami, donde también hay muchísimo latino y producción de reggaetón, y tenemos mucha influencia. Entonces, yo sí diría que también. Susana, Híjole, pues yo también me quedaría en la misma respuesta. En realidad nunca me lo había preguntado, pero pues es la canción que a la fecha sigue teniendo vigencia, ¿no? O sea, estos últimos festivales o conciertos en los que pues, nos visitan los grandes reggaetoneros de la primera década de estos 2000, pues es como, son himnos ya del reggaetón, se volvieron grandes clásicos. Y yo también metería ahí pues a Ivy Queen, no sé, Claro. ¿no? Ivy Queen es la reina del reggaetón y es una mujer que pues fue pionera y abrió brecha para que mujeres que hoy están en este género también dándolo todo, pues hayan tenido este campo abierto para poder estar en este género y contar con un antecedente, ¿no? Ivy Queen es un antecedente pionero al lado de Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón y todos estos exponentes masculinos. Ella fue una de las mujeres que hizo presencia y puso pues esencia La primera piedra. femenina en el género que hoy por hoy muchas mujeres están rompiéndola ahí. y Almendra, en tu experiencia como DJ, ¿a dónde quieres llevar? ¿Qué quieres que ocurra en este? La verdad, a mí personalmente, y esto es algo que sí tengo muy presente, me gusta mucho el reggaetón más underground, el más rasposo, el más de barrio. Claro que pongo los hits porque los piden, pero personalmente lo que me interesaría sería llevar estos sonidos que encuentro de pues DJs que son muy importantes, pero casi no se escuchan porque sí son más intensos, a otros lados. O sea, tocar en otras partes del mundo y poder poner estas canciones y que suene como statement político de este género empezó por los marginados y suena así el barrio, escúchalo en un país de primer mundo, quizá. Eso es lo que a mí me encantaría. Fantástico. Recordar el sentido original
Ajá. en contra de la comercialización y el mainstream. Sí, a del mí, que es la objeto. verdad, sí, para mí sí es algo como muy, muy personal. Eso me gustaría. Ya ganamos. Sí. ¿Y qué futuro le ves al reggaetón? ¿Qué ves hacia adelante? Esa pregunta está muy buena porque creo que con todos estos recursos que a veces de manera comercial he estado utilizando, ¿no? Como, no sé, el yo perreo sola, que de repente siento ahí como que anda bailando en el utilizar ciertos discursos, ¿no? Como bastón para tener más exposición. Creo que pues puede tener muchas áreas de oportunidad en el sentido de que tanto musicalmente se puede ir combinando, pueden Fusionando. surgir híbridos muy interesantes, como ya lo habíamos medio mencionado hace ratito, ¿no? Con los corridos tumbados, que de repente los corridos, como por qué se están mezclando con trap, es algo muy interesante. Musicalmente yo creo que pueden pasar muchas cosas, muchos géneros latinoamericanos se pueden meter ahí, pueden tener más exposición aprovechando el tren que es el reggaetón. Y en cuanto a discursos, me encanta porque creo que muchas mujeres, bueno, el reggaetón que yo escucho es de mujeres y hablan pues de temas que sí me interesan. Entonces me encanta que hay varios discursos en el reggaetón, aunque musicalmente no sea muy complejo. Se trata de una liberación del cuerpo, una liberación en cuanto a preferencias sexuales, una liberación de movimiento y es un descanso dentro de todo el caos que sucede en el mundo. Sabemos perfectamente que el reggaetón no necesitas mucho concentración o inteligencia para seguirlo. Es fácil, nos ayuda a descansar dentro de todo el caos que sucede en el mundo. Entonces, habrá momentos para pensar, reflexionar y crear nuevas ideas en otro tipo de música o en otro tipo de discursos, pero el reggaetón nos aligera tal vez un poco la vida diaria. Entonces, Y pues nos esa ligereza empodera, es un ¿no? espacio de creatividad también. Querida Susana, gracias por traer tantísimos horizontes para el reggaetón y traer también, subrayar la beta feminista en el género, que es muy importante. Pero estarás de acuerdo que el trabajo que hace Almendra como DJ para defender el origen, el sentido social rebelde del género es muy importante, ¿no? Lo dijo con toda claridad y por eso se lleva este tercer Te dije. round. Y para volver a la pregunta, ¿cuál sería la canción más exitosa en la historia del reggaetón? Tenemos que el 12 de enero de 2017, Luis Fonsi, en colaboración con Daddy Yankee, lanza Despacito, Despacito, que es una canción que ha estado como número 1 en las más reproducidas en 80 países, pero el dato que en lo personal me sorprende más es que rompió la barrera de los 5,000 millones de reproducciones en YouTube. Wow. 5,000 millones de reproducciones. Hasta yo la puse. Pero ahí está Daddy Yankee, ¿no? Al final. Sí. Entonces tenemos un primer round en un glorioso empate de hermandad reggaetonera. Tenemos un segundo round ganado por Susana Reyes, el tercero por Almendra Hernández. Entonces estamos en un empate luminoso Perro. y fraterno, Perrioso. Vamos a perrear ahora. Bellaco. sororial. Bellaco, bellaco. Bellaco. Qué cool. Queridas amigas, amigues, amigos, así termina este episodio de Knockout dedicado al reggaetón, donde no se trata de perder el conocimiento, sino de ganarlo. Nos esperamos en nuestro siguiente episodio. No se lo pierdan.